Esto es una anécdota, pero hace por lo menos 2 años, así 2, que le vengo pidiendo a uno de nuestros entrevistados, ni bien tenga resultados, avísame que quiero que vengan a Sobreciencia a hablar de esto. Sabíamos que estaban trabajando, es una investigación que en realidad nunca se terminó de detener, pero que va creciendo, va teniendo posibilidad de conseguir recursos, fondos, y a partir de eso se proyecta hacia adelante. Sabíamos que traían algo grande entre manos y bueno, tenemos la suerte de que estén acá para contarlo. Mónica Sanz, Gonzalo Figueiro, muchas gracias por estar en Sobreciencia nuevamente. Gracias a ti. Quienes no los conozcan, hay mucha gente que ya sabe quiénes son y que si ustedes están presentes es porque vamos a hablar de la ancestría de quienes hoy habitamos Uruguay y sobre todo de la ancestría indígena, aunque no solamente, ustedes más de una vez también han mostrado datos de la ascendencia afro en nuestro país, pero hoy vamos a hablar fundamentalmente de ancestría indígena porque ¿qué pasó en estos años? ¿En qué tareas estuvieron agrandando información, ampliando los muestreos en los últimos 2 o 3 años? Sí, en realidad venimos casi 6 años, ¿no? Claro. Han sido 2 proyectos que unimos prácticamente. El proyecto del primero era básicamente en el norte para estudiar variabilidad genética. De hecho, un poco surge el proyecto, ya veníamos trabajando con la ancestría, pero en el estudio de apellidos, curiosamente, lo que vimos es que había mucha diferencia cuando uno miraba el sur del país con el norte. El norte más aparecía todo disgregadito y el sur aparecía homogéneo. Entonces quisimos ver si a nivel de marcadores genéticos, o sea, no, los apellidos pueden ser un buen indicador, pero no necesariamente, daba lo mismo. Y bueno, esta es como la primer parte de todo eso que vamos a lograr. El proyecto está financiado, fueron 2 proyectos financiados por CSIC, la Comisión Sectorial de Investigación de la Universidad de la República. El primero fue de 2 años con Pedro Hidalgo y el segundo, que estaba Gonzalo ahora responsable, termina en marzo. O sea, todavía tenemos un plazo para tener resultados. Ahora los que tenemos son datos de ancestría, que son los que vamos a compartir. De paso les avisamos a la gente, creemos que ya la mayoría recibió sus informes, falta por entregar Paysandú y algunos poquitos de Colonia y Durazno, o sea que alguno que haya participado de nuestra investigación, que haya sido muestreado y no tenga el informe, por favor que recurra y que avise, porque a veces los teléfonos no funcionan. Está bueno esto porque viene a cuento de la parte de introducción que quería abordar ahora. Ustedes durante todo este tiempo diseñaron un muestreo estadístico que represente, digamos, las diversidades del territorio de Uruguay, tantas personas, o sea, de una muestra global de tanto, bueno, que cada departamento tenga una representación proporcional. Pidieron gente voluntaria y esa gente voluntaria además está recibiendo su dato individual también. Acá hay una aclaración que hacer. En realidad no hicimos una convocatoria a voluntarios. Es decir, el procedimiento fue a través, particularmente ahí básicamente vamos a molestar a la gente en las salas de espera de los laboratorios de los hospitales. Es decir, tratamos de justamente no hacer una convocatoria a voluntarios porque entendemos que la gente que va como voluntaria a veces implica que va con determinada curiosidad específica con respecto a su ancestría. Puede terminar generando una distorsión en la muestra. Por lo que puede introducir un sesgo. Entonces hacemos nuestro mejor intento para que el muestreo sea aleatorio. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, justamente vamos y le preguntamos a gente que está esperando para hacerse un análisis de rutina en un hospital. Trabajamos tanto con hospitales públicos como mutualistas, eso es un punto importante. Sí. O sea que el muestreo logró cubrir bastante la pretensión de aleatoriedad, con lo cual creo que estamos cubriendo una de las garantías más importantes de representatividad. Y eso que acabas de decir se enraba con otra investigación que también fue pública, tuya, no sé si de todo el laboratorio, de la fuerte presencia de ancestría indígena entre los usuarios del servicio de salud pública. Exacto. Que también lo habían tomado ustedes como un presunto indicador de determinado nivel socioeconómico. Entonces, para evitar esa distorsión, tomaron muestras en los 2 grandes subsectores. Proporcionales según la cantidad de gente que se atiende en un tipo de centro o en otro. En algunos da diferencia y en otros no. Evidentemente ahí creo que tiene que ver con por qué elijo determinada cosa. Por ejemplo, en Tacuarembó nunca nos ha dado diferencia y en Salto ahora dio una diferencia bien marcada, los que se atienden en un lado u otro. Pero es bueno tenerlo porque no sabemos de antemano en cuál sí, en cuál no. Por lo tanto, todo eso va ponderado, ¿no? Entonces, bueno, según cuánto se atienden en cada lado, los muestreos en general fueron de por lo menos 50 personas en cada departamento, algunos hay un poco más. Y bueno, y siempre ponderando eso, ¿verdad?
Si quieren, vamos a empezar a ver algunos mapas. ¿Cómo no? Para empezar a poner estos resultados en territorio y lo que nos han ido indicando, porque además, tal vez acá empiezo a preguntarles por uno de los primeros resultados, ustedes empiezan a revertir ese paradigma que decían, bueno, esto es una distribución norte-Río Negro, sur-Río Negro. Y en realidad cuando uno empieza a ver los colores en los mapas, y si quieren vemos el primero ahora, la proporción ya muestra un gradiente que va de noroeste a sureste. Así es. A ver, acá estamos viendo ancestría biparental, ADN autónomo. ¿Qué es lo que nos están indicando esos datos? Ahí está. Voy. Vamos a ver. Entonces, para empezar, hicimos la tecnología con la que trabajamos implicaba un muestreo de millares de sitios a lo largo de todos los cromosomas. Pero en este caso, ADN autosómico, estamos hablando particularmente de los 22 pares de cromosomas que se heredan de ambos progenitores. Okay. Eso es una cosa importante porque entonces vos tenés una imagen completa de toda tu ancestría, de toda tu historia familiar hacia atrás, con determinadas distorsiones que son por procesos biológicos. Entonces, las cifras que ustedes ven ahí son de la entre comillas, de la proporción de ancestría indígena, que si tuviera que plantearlo en términos más sencillos sería ¿cuánto hace que vivió tu último antepasado indígena en tu historia familiar? Entonces, si es un 50%, estamos hablando de una persona que tiene un padre, una madre o dos abuelos indígenas. Si hablamos de un 25, es un abuelo indígena. Si hablamos de un 12,5, etc. Claro, y puedes ir retrocediendo en el tiempo. Exacto. A partir de le voy a pedir de nuevo el mismo mapa para explicar el tema. Ahí está. Los colores más oscuros obviamente indican mayor proporción. Mayor proporción y mayor proporción promedio además. O sea, claro. Ahí tenemos exactamente que lo que tenemos en el, si la misma historia, noroeste, sí. Artigas, Salto, Paysandú, andamos en cifras que andan entre el 22 y 23%. Es como si en promedio todos los habitantes de esos departamentos tuviesen un abuelo o abuela o dos tatarabuelos o tatarabuelas indígenas. Bien. Es un montón para un país que... Para un país que se asumió y se sigue asumiendo a veces sin ningún rastro. Y esto se va reduciendo a medida que nos desplazamos del noroeste hacia el sureste para llegar a un Rocha con un valor muy cercano a cero, ¿no? No tanto. No tanto como cero, pero bastante más sería bajo, sería el equivalente a un tatarabuelo o tatarabuela, claro. Aproximadamente. Tenemos un 8%. 8%. O sea, de 23 a 8 claro. Sería el gradiente y todo lo demás está quedando ahí en el medio entre 8. Igual 8 no es tampoco. O sea, sí, está entre un bisabuelo y un tatarabuelo. O sea, 12,5 o 6,5, 6,3 está justo ahí medio en el medio entre un tatarabuelo. Pasamos al segundo mapa, ¿cómo no? Que también tiene resultados del mismo estudio, pero ahora de la ancestría uniparental medida a través del cromosoma Y, que es el de que se hereda por línea paterna, exacto. ¿correcto? Voy aprendiendo, de tanto entrevistarlo. Que solo los hombres lo tienen. De hecho, está también en los cromosomas, digamos, en el núcleo, igual que los otros cromosomas que veíamos, pero este caso es el par sexual, ¿verdad? ¿Qué pasó con Rivera acá? ¿Qué pasó? Rivera, que lo tenemos más destacado que a los otros. ¿Qué pasó con Rivera ahí? Sí. No, bueno, pasa que, a ver, una cosa, y no los tengo ni siquiera los datos, es tan bajo, fíjate los valores, sí. 0, 1 y 2. Sí. O sea, Rivera es el único que tiene cercano al 2%. No, acá quiero hacer una aclaración, no es porcentaje, son personas. Ah. Es decir, que en Rivera aparecieron 2 personas con un antepasado paterno indígena. O sea, esos números que tenemos acá son dramáticamente bajos si consideramos el tamaño en términos porcentuales. Acá está la historia, perdónenme que abro un paréntesis, pero porque ya lo hemos hablado en el programa, de esa desaparición de los hombres de origen indígena, ya sea por las razones que sea, la historia se ha metido y tiene cosas para decir todavía, pero se corta, ¿no? La ascendencia por línea paterna indígena por todo lo que ya sabemos que fue la historia de Uruguay. Sí, ahí incluso, bueno, un proyecto de Patricia Muth conmigo, que salir ahí sí a buscar voluntarios, que no son estos datos, ¿no? Pero porque no te aparece, entonces tú querés ver la ancestría, ver cuál es el origen, como lo hemos hecho con la parte, digamos, de ADN mitocondrial, la parte materna, es que en una muestra son tan pocos que no te da para absolutamente nada. Claro. El promedio en el país es alrededor de 1%, por eso pensé que eran porcentajes, porque el promedio que está dando
Los máximos que han dado han sido 3% en algún departamento y en otros directamente te da 0. O sea, tú muestraste 50 personas o 30, o 0. Y el mapa que viene, que es el que estamos viendo ahora, es el que habla de los datos de la ancestría por línea materna. Exacto. Y ahí cambia radicalmente el escenario, lo vemos ahí el último mapa. ¿Y estos sí son porcentajes? Sí. Ahí llegas a un 66% en el caso de Paysandú, que es este verde intenso, que es el valor más alto, que es impresionante, ¿no? Es brutal. O sea, hoy en el departamento de Paysandú, el muestreo estadístico indica que el 66% de las personas que viven ahí tienen genética indígena americana por línea materna. Por línea materna directa. No se les ha cortado la línea. Ahí no sabemos lo que decía hoy Gonzalo del tiempo. Claro, nosotros no sabemos si es la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, cuántas generaciones atrás. De todas maneras, en este caso hablábamos de 23%, o sea que no es tan atrás porque estamos hablando de un promedio de una abuela, o sea que posiblemente esta indígena mujer también no hace tanto tiempo que vivió, pero han pasado distintas mujeres, porque si no se pierde y se corta. O sea que incluso otra cosa que tener en cuenta, 66% es un mínimo, porque todas aquellas que solo tuvieron varones, ahí se perdió. Claro. Entonces, estamos hablando prácticamente, es un porcentaje, cuesta creerlos, pero han sido coherentes, y eso es importante, estos resultados con otros previos. Paysandú concretamente no teníamos datos, pero por ejemplo los de Tacuarembó son bastante coherentes, ha disminuido una generación después, pasó de 60 a 44, estamos viendo un poco por qué, pero bueno, las poblaciones se mueven, no hay más aportes, digamos, entonces es posible que una generación después, con menos hijos, se van perdiendo algunas de las cosas. Claro, pero aparte me quedé con algo que dijiste recién, si una persona que tiene hoy ancestría indígena por línea materna, una mujer, tiene solamente hijos varones, la línea se corta. Exacto. Sí. En una era donde todos tenemos menos hijos, hay más chance de que se vaya. Exactamente. Pasando en limpio, y ahora vamos a ir a unos gráficos, pero pasando en limpio lo que vemos en estos tres mapas, corríjanme si interpreté algo equivocado, hay algo más de un 20% de los habitantes de este país que tienen al menos una abuela o un abuelo de origen indígena. Un porcentaje mínimo que lo tuvo por línea paterna, y un porcentaje que llega hasta más del 60% en departamentos como Paysandú, que tienen por línea materna una línea ininterrumpida de ascendencia indígena. Sí, otro dato numérico, hay 23.000 personas aparentemente que tendrían más del 50% de su ADN indígena. Eso es más de un abuelo, ¿no? Sí, claro, bastante más. Claro. Por eso, o sea, 2 abuelos por lo menos. Habíamos armado unos gráficos que si quieren los vemos porque es justamente para pasar. Esos son los 2 abuelos, claro. Vos decís es un abuelo que es un montón, son 700.000 personas. Claro, exacto. Vemos los gráficos porque me interesa, ahí está, el aporte indígena, entonces por línea materna es este 40%, mientras que por línea paterna es este porcentaje que está dentro del margen de error, por lo que decían ustedes. Sí, son tan pocos casos, claro. Sí. Claro, cuando en el mapa anterior habíamos dicho que se trataba de personas, es que cuando tenés tan pocos individuos es imposible utilizar eso para después extrapolar un porcentaje. Por eso decidí dejar solamente los individuos. Pero bueno, ese número del 2,2% está bastante cercano a lo que nos está dando en general para el territorio nacional. De todos modos, ese 40%, lo que decíamos, lo que vienen diciendo ustedes del arranque, ¿no? Nos interpela en nuestra imagen autoconstruida de país de europeo. Claro, eso se explica por las uniones direccionales, que así se las conoce, ¿verdad? De mujeres nativas con hombres de origen europeo. Eso es lo que dio esto, ¿verdad? A los hombres indígenas desaparecen por las razones que tú quieras, básicamente muchos muertos en distintos episodios, pero las mujeres generalmente eran repartidas o se unían a hombres de origen europeo, y eso es lo que te está dando este tipo de unión. Los hombres, de hecho, casi los indígenas no dejaron prácticamente descendientes, son muy, muy pocos, mientras que las mujeres sí, y evidentemente lo ocultaron, porque ese es el otro tema, ¿verdad? ¿Por qué lo sabíamos tan poco si hay tanto ADN, sobre todo por línea materna? Bueno, ahora se están empezando recién ahora a recuperar muchas de esas historias que seguramente las mujeres conocían, y se ve a veces en algún tipo de práctica de medicinal, la aplicación de algunas costumbres, que evidentemente en la familia estaba, pero era algo como que se callaba, ¿no? Llevando estos porcentajes a números absolutos, y voy pidiendo la segunda placa, aparecen datos todavía
que pegan más fuerte, ¿no? Vemos ahí el segundo dato, 770.000 personas tienen al menos un abuelo 100% indígena. Sí. Esa sería la forma de interpretarlo. Por supuesto, puede querer decir dos bisabuelos por distintas líneas, o sea, podemos hacer la aritmética que queramos, pero aún así sigue siendo una cercanía en términos generacionales enorme, en términos de esa ascendencia, lo cual creo que refuerza también lo que decía Mónica con respecto a que si está tan cerca en el tiempo, ese olvido tiene que haber sido forzado, no es un olvido que las cosas se perdieron en el tiempo. Más que perderse, hubo un ocultamiento adrede. Acá es donde el laboratorio puro y duro empieza a dialogar, ¿no? con la antropología más humana, con la historia. Claro, sí, hay que tener cuidado cuando hablamos de un abuelo que posiblemente no es el abuelo, sino sean 2 bisabuelos o 4 tatarabuelos, ¿verdad? Porque no estamos hablando de generación, sino la cantidad que te llega a ti de ADN, que es exactamente la misma si es un abuelo o no es exactamente aproximada, si es un abuelo o si son 4 tatarabuelos. El porcentaje te va a dar bastante parecido. O sea, no estamos diciendo en qué generación fue, pero sí es importante la cantidad, o sea, que uno va a ver. Para todo es importante, ¿verdad? Pues esto puede tener otro tipo, no solo históricos, sino a veces médicos. Además nosotros, usando el idioma como lo hacemos habitualmente, estamos hablando de abuelos, pero creo que en general estamos hablando de abuelas, ¿no? Sí, claramente, abuelas. El dato abuelas, bisabuelas. Claro, bueno, sí. Por lo menos, si tenés varios, una es tu bisabuela. Si tenés varios tatarabuelos, uno es tu tatarabuela. Y quiero ver la última gráfica que tiene el número más grande, ¿no? Yo había conversado una cifra con vos, Gonzalo, pero después agarré el censo y la saqué más fina. Habíamos hablado de 1.200.000 personas, pero en realidad son 1.400.000 personas que habitan este país y que tienen un aporte de ancestría indígena. Claro, ahí justamente por línea materna, ¿verdad? Es esto que decíamos, bueno, la bisabuela o la tatarabuela era indígena. Y estos, además, el de mitocondrial es tal vez el más fácil de todos, porque no hay manera de equivocarse con el origen geográfico. O sea, está muy bien definido, porque, bueno, entonces es una estimación de ancestría biparental, siempre tenés un cierto margen de error. En esto no hay margen de error. Está clarísimo cuáles son las características que tuvieron los indígenas que llegan a América, digamos, hace 15.000, 18.000 años, y que continuaron acá. De los europeos, ahí sí, a veces es europeo y mediterráneo, es más o menos lo mismo, y África subsahariana, o sea, son bien diferentes. Entonces no hay manera de decir, bueno, puede ser, hay un margen de error. No, acá es eso. Y si tú lo contrapones al censo último, donde nada más que 6,4% de la gente dijo que tenía ancestría indígena, de vuelta llegamos al tema del ocultamiento, ¿no? Acá se me ocurre llevar esta entrevista en los minutos que nos quedan para 2 lugares distintos. Primero, algo que les quiero preguntar, si a ustedes les pasa lo mismo que me pasó a mí. Hace 5, 6, 10 años uno hablaba de esto y miramos cierta incredulidad, o no con cierta, con mucha. Hoy ya hay un conocimiento, dicen, no, la cifra puede llamar la atención, pero ya empezamos a hacernos esa idea, o todavía no. ¿Cómo lo viven ustedes en la experiencia diaria? Bueno, justo aprovechando que ahora en el Día del Patrimonio tiene mucho que ver, mejor dicho, tiene que ver con justamente la herencia indígena. En mi experiencia lo que sucede es que me llama la atención los primeros trabajos a nivel de ancestría indígena en la población uruguaya ya tienen 40 años. El trabajo sobre mancha mongólica es del 86, es del 86. Exactamente 40 años. Exactamente 40 años. Y sigue habiendo, y cuando manejamos cifras como estas, seguimos encontrando gente boquiabierta. O sea, hasta el día de hoy, algo que capaz que por manejarlo mucho entre nosotros, dentro de la facultad, lo tenemos como algo obvio, gente queda, o sea, nuestros interlocutores en general quedan sorprendidos con cifras como estas. Así que hay mucho para seguir hablando, básicamente. Sí, hay un problema de la adecuación también del conocimiento a la transmisión a nivel escolar, que es donde más, ¿verdad? Hablando el otro día con una maestra, me decía, nosotros esto ni lo vemos. O sea, claro, si las maestras no lo vieron
no se los enseñan. Algunas se preocupan o lo oyen o les interesa, otras no. Entonces, bueno, sé que muchas escuelas o muchos grupos de las escuelas trabajan el tema, pero en otros casos no. Entonces, bueno, eso es muy importante, cómo tú lo haces llegar a la población. Obviamente yo que estudié hace muchísimo tiempo, hablábamos de unas bandas pobres ahí que apenas lograban sobrevivir y que por supuesto habían desaparecido, y eso estuvo 150 años en nuestra identidad, ¿no? Todo lo que era indígena había desaparecido. Allá hubo un trabajo de Acosta y Lara muy bueno, que encontró los descendientes de Cepé, del cacique Cepé, que no había ido a Salsipuedes, pero digamos, eran casos así contaditos por los dedos, no había más. Y ahora tú empezás a hablar con la gente y bueno, mucha gente ya empieza a recordar, o sí, a mí me dijeron, ¿verdad? O tengo idea, y ya además ha cambiado. O sea, la primera asociación de descendientes indígenas se funda en el 89, o sea, 3 años después del trabajo de la Mancha Mongólica. Ahora ya hay asociaciones que directamente se consideran indígenas, ¿verdad? O sea, las personas que lo integran. O sea, también ahí hay un cambio en la reemergencia del concepto de indígena, ¿no? Que obviamente es un concepto que varía, ¿no? No podemos pensar en el indio aquel de cuando vivía en el siglo XVIII, XIX, de la forma en que vivía, que además no tiene nada que ver con esas bandas que apenas sobrevivían, pero digamos, más allá de esa parte más de pasado al presente, obviamente no vamos a encontrar a los indios viviendo. Y algunos tendrán características fenotípicas que los hagan recordar a los indígenas, y otros no, porque bueno, después de 3, 4, 5 generaciones los rasgos varían. Yo los quiero despedir, pero antes quiero muy brevemente, porque algo que dijiste me parece que es clave, más allá de esta reconstrucción antropológica, histórica, cultural, acá también se está construyendo, por ejemplo, salud. Porque conocer todo esto puede permitir que el día de mañana se construyan estudios sobre las particularidades genéticas que tal vez hagan que un medicamento, un fármaco, un tratamiento funcione de manera distinta, ¿no? Sí, hay un grupo en Salto que trabaja con nosotros, justamente el grupo de Julio Daluz, que trabaja en la parte farmacogenética y están encontrando marcadores particulares, digamos, que pueden tener que ver con la indígena, y eso es súper importante. Yo he sido en todo el muestreo además de Salto y Paysandú allá, y sí, se están encontrando variantes diferentes, ¿no? que se explican por ese lado. Vamos a tomar el guante del Día del Patrimonio en octubre, vamos a tal vez hacer una puesta a punto de 40 años de conocimiento y aprovechar ese momento. Mientras tanto, les quiero dar, no se van a ir sin llevarse su presente de Ística Objetos, que tiene que ver con esta sexta temporada sobre ciencia en TV Ciudad. Se llevan, vamos a dejarlo por acá, después arriban ustedes quién se lleva qué cosa, ¿no? La tote, y por acá tenemos las tacitas, que bueno, están envueltas, las tazas de sobre ciencia. Mónica, Gonzalo, muchas gracias por venir al programa, la verdad que siempre es un placer. Y además, bueno, por haber compartido esta primera presentación pública de estos resultados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.